Bueno muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera, a la hora que estén viendo este video. Entonces, como bien saben, pues ya terminamos todo lo de competencia perfecta y empezamos monopolio, que fue donde quedamos en la clase pasada haciendo lo de monopolio. Vamos a ponerle aquí el título, vamos a ver todo con respecto a monopolio. Habíamos dicho ya previamente que el monopolio es precisamente cuando una empresa produce todo lo de un mercado y controla todo ese mercado porque es la única empresa que está dispuesta a producir o que tiene las capacidades para producir en ese mercado. Habíamos dicho donde quedamos, lo más importante fue que el monopolio se producía por tres causas principales primordiales. Recuerden que este capítulo, este tema de monopolios, es el capítulo 15 de Mankiw y el 12 de Parkin. Y habíamos dicho que el monopolio se podía crear por tres razones. La primera era que el monopolio podía tener, se podía crear, pues las tres son barreras de entrada para que se creen, para que haya más competencia. La primera barrera de entrada era los recursos del monopolio. Vamos a explicarlos uno por uno. La segunda era las regulaciones del gobierno. Y la tercera era cuando el proceso de producción favorecía a una empresa. Listo, esas eran las tres razones por las cuales se podía crear un monopolio. Entonces vamos a ver cómo son estas causas, cómo se determinan cada una de estas causas del por qué se crea un monopolio. Entonces la primera causa es cuando los recursos del monopolio son, ¿cómo se dice la palabra? Son solo para esa empresa. Eso tiene un nombre, son exclusivos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho en la clase pasada que un recurso clave podría ser la propiedad intelectual de un producto. Entonces, por ejemplo, para que vamos a entender cómo funciona esto de que los recursos de un monopolio creen un monopolio, o los recursos de una empresa más bien generen que se crea un monopolio en un mercado. Pensemos en un pequeño pueblo donde solo hay un pozo de agua, ¿sí? Si estuviéramos en un caso de competencia perfecta, bueno, entonces ahí me salgo un poco del ejemplo. En el caso de competencia perfecta, si hubieran muchos pozos, ¿hasta dónde deciden? ¿Cómo es la decisión de a qué precio vender de las empresas? Piénsenlo por un momento. Listo, entonces la respuesta es que las empresas van a decidir a producir hasta donde se maximizan sus beneficios. ¿Y dónde se maximizan sus beneficios? Donde el costo marginal es igual al precio. ¿De acuerdo? Recuerdan la curva de pendiente positiva, que es el costo marginal, y la curva de costo total promedio que tiene forma de U, y el precio que es una línea horizontal, porque somos tomadores de precios. Es muy importante recordar eso. En competencia perfecta somos tomadores de precios, somos cucarachas y no podemos afectar el precio del mercado. Pero el monopolio es distinto. El monopolio se comporta de una manera diferente. Entonces, en competencia perfecta ellos decidirían todos producir hasta el costo marginal es igual al precio. ¿Cómo se ve esto? Que lo que me cuesta sacar un galón adicional de agua del pozo va a valer lo mismo que el precio al que lo voy a vender en el mercado. Es decir, si me cuesta 5.000 pesos sacar un galón adicional de agua, lo voy a vender en 5.000. Hasta ahí produzco yo. Listo. Y también vimos que a donde no solo cumple con ese punto del costo marginal de igual al precio, sino que también debería ser donde mi costo total promedio de producción es que el mínimo. ¿Y dónde es eso? En la escala eficiente de producción. Todo esto solo para que lo tengan fresquito recordándoselo de los videos. Si no se acuerdan muy bien, pueden ir a mirar los otros videos, que eso es algo bueno de estas cosas así. ¿Qué más habíamos dicho? Pero eso es en competencia perfecta.
Pero el monopolio, ¿cómo lo que va a hacer? El monopolio, si por el monopolio, primero no habría muchos pozos, simplemente habría un único pozo. Ese único pozo, ¿cómo sería? Pues que para poder acceder al beneficio del agua todos tienen que comprarle al dueño de ese pozo. ¿Hasta dónde va a establecer primero pregunta, ¿puede él establecer el precio del pozo? Pues por supuesto que sí, él puede establecer el precio. ¿Por qué? Porque él es el único productor. ¿Y hasta dónde lo va a poner él? Lo va a poner donde el costo marginal es igual al precio, o donde el costo marginal de producir un galón de agua es mayor al precio. No, él lo va a poner donde el costo marginal es que menor que el precio. Es decir, que igual al nivel de galones de agua que yo estoy produciendo, producir un galón de más me va a costar menos que lo que yo me voy a ganar por ese galón de más. ¿Me entienden? Que el precio de ese galón va a ser mayor al costo marginal de producir ese galón adicional. Pero ¿hasta qué punto? No sabemos. Por ahora no tenemos cómo definir hasta qué punto va a poderlo poner por encima el monopolio. Pero si sabemos algo que lo va a poner por encima, el precio de mercado va a ser mayor que el costo marginal de producir ese galón de agua adicional. ¿Listos? Eso es lo que va a pasar ahí. Un ejemplo de eso que se utiliza bastante es el ejemplo de la empresa de Beers. Esta empresa que yo sé que ustedes medio alcohólicos les gusta la cerveza, pues creen que tiene que ver con algo de cerveza, pero no. Esta empresa es una de las empresas más grandes del mundo de diamantes. Fundada en 1888 por el dueño que se llama Cecil, si mal no estoy, Cecil Rhodes, no recuerdo en este momento, el señor Rhodes. Ese señor tiene una beca de la Universidad de Oxford para hacer un posgrado en esa universidad para todo el mundo, para que lo tengan presente y apliquen después. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esta empresa no es un monopolio precisamente de los diamantes, sino que esta empresa ha llegado a veces hasta controlar el 80% de la producción de diamantes en el mundo. Por lo tanto, las decisiones que esa empresa tome afectan directamente el precio de, de los diamantes en el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues recordemos que el monopolio, por definición, no es tomador de precios. El monopolio es un agente creador de precios. Entonces, él puede alterar los precios de alguna manera. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a los recursos del monopolio. Cuando se tiene ese recurso que simplemente el monopolio lo posee, la empresa lo posee, pues entonces se tiende a crear un monopolio. Es muy difícil entrar a ese mercado. ¿Listo? ¿Cuál otra causa teníamos de de generarse los monopolios? La segunda causa que teníamos era cuando las regulaciones eran dadas por el gobierno. Entonces son los monopolios creados por el gobierno. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que esos monopolios creados por el gobierno, por lo general, trataba cuando el gobierno le daba un derecho exclusivo a las empresas de producir un cierto tipo de bien. ¿Qué pasa? Por lo general, esto tiene que ver mucho en qué tanto poder político tiene la empresa. Si ustedes han visto, conocen o no se han escuchado en el Congreso de la República, en el Senado, en todos esos lugares, en ejemplo, Postobón tiene siempre una persona que le pagan todo el año para que asista a todas las sesiones del Congreso, de la Cámara, del Senado, lo que sea, y está ahí pendiente de qué decisiones se van a tomar. Para que si las decisiones afectan a su empresa, pues entonces esa persona trate de hacer lobby para que esas decisiones no afecten a su empresa. Por lo tanto, dependiendo de qué tanto puede negociar esa persona, pues los gobiernos van a favorecer o no favorecer a las empresas para que se creen los monopolios. Ahora, muchas veces también el gobierno concede derechos a las empresas monopólicas. ¿Por qué? Porque a veces piensa que es mejor tener el monopolio para el bien de los consumidores
que tener muchísimas empresas. Un ejemplo de esto, entonces primero, pues para poner acá como una pequeña definición, antes que no se nos pase, es que estos monopolios creados por el gobierno pues van a ser que fruto del poder político del aspirante. ¿Qué pasa? Otra forma o otro ejemplo muy claro de los monopolios que se crean por el gobierno es cuando hablamos sobre las patentes y los derechos de propiedad. ¿Qué pasa? Una patente a quién se le otorga. La patente por lo general se les otorga a la creación de productos farmacéuticos. Entonces una patente, claro que obviamente tiene una aplicación en otro tipo de productos, pero una más clara para nuestro ejemplo es cuando una empresa farmacéutica desarrolla una droga o un fármaco como invento de esa empresa. ¿Qué sucede? Si ellos descubren el nuevo fármaco, pues entonces ellos pueden solicitarle a las autoridades una patente sobre su descubrimiento, su nuevo producto. Si ellos piensan que de verdad es 100% original, no que fue copia, que simplemente le robaron a alguien más la idea o el descubrimiento, ellos pueden aprobar la patente y esta patente le otorga el derecho exclusivo de fabricar y vender este fármaco por 20 años a la empresa. Esto es para la patente. 20 años. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hablamos de, no sé, acetaminofén. Acetaminofén, imagino que cuando recién fue descubierta, la empresa que lo descubrió tuvo un monopolio. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a comprar un medicamento en la farmacia y cuando se los recetan los doctores, no, pues entonces que el original vale 28.000. Pero entonces ese original vale 28.000, pero ¿qué pasa? Después, con el paso del tiempo, cuando ya la patente se vence, ¿qué pasa? Pues otras empresas pueden replicar la producción de los fármacos y ahí es donde nacen los famosos o los bien llamados genéricos, que tienen 10 veces menos el valor que el original, es el mismo producto. Entonces uno dice, ¿por qué si hay un mismo producto que genera el mismo beneficio que un producto que es 10 veces más caro? ¿Por qué las personas compran el 10 veces más caro que el otro? Entonces a veces uno no entiende. Pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que las empresas también, los productos también se venden por marca, ¿sí? De pronto uno de esos productos simplemente lo que hizo fue crear mucha confianza en sus consumidores, que ellos piensan que el otro producto genérico no le genera el mismo beneficio, pero en realidad les genera exactamente el mismo beneficio. La única diferencia es que el laboratorio original pues contó con una patente para producirlo durante cierto tiempo. Y las personas piensan que solo esa empresa tiene el mejor producto cuando no es así. Eso es en cuanto a la patente. Asimismo, el libro nos nos da el ejemplo de cuando un escritor escribe una novela. Por ejemplo, Gabriel García Márquez. Sus novelas tienen algo que se llama los derechos de propiedad o el copyright, que hemos visto en muchas cosas. También no sé, en la música y en muchos otros ámbitos generales. ¿Qué pasa? Cuando un escritor escribe una novela, pues él puede solicitar derechos de propiedad. Eso significa que es una garantía gubernamental de que nadie puede imprimir ni vender el libro si no tiene autorización del autor. ¿Esto qué genera? Pues genera que esos derechos de propiedad no tienen vencimiento. ¿Por qué? Pues porque son derechos de propiedad, es propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Entonces, solo si yo quisiera imprimir las novelas de Gabriel García Márquez, yo tendría que pedir permiso o no sé exactamente si a alguna institución o algo, o a la familia del autor o cosas así. Sí, a ella le tocó ahondar más en ese tema. Pero no se puede producir, ni vender, ni hacer ningún acto de mercadeo con ese tipo de bienes. Eso se genera. Entonces, con estas cosas, esta legislación, por decirlo así, los gobiernos también pueden crear monopolios.
Obviamente esto genera mayores precios que si hubiera competencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Como, como los monopolios son la única empresa, por decirlo así, que puede producir un solo bien. Entonces, al producir el único fármaco, no sé, supongamos el suero para cuando uno se deshidrata, el original Pedialit, creo que es el original, ese suero va a ser más caro que uno normal, que uno genérico, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se supone que entonces, como hay un monopolio, pues ellos venden muy alto. Cuando ya se supone que hay competencia, ¿por qué ellos no dan sus precios? Pues porque ya acapararon una gran parte, generaron tanta confianza en una gran parte del mercado que ellos no tienen el por qué bajar sus precios, mientras que la competencia que está alrededor de ellos con productos genéricos sí tienen que ajustarse a los precios de la competencia perfecta, que ellos son los ajusta que los movimientos del mercado entre la demanda y la oferta. Entonces esto genera que se tengan más costos más altos, pero asimismo también estas cositas como las patentes y los derechos de propiedad generan incentivos en las empresas para que las empresas se decidan a hacer o a crear la mayor cantidad de fármacos nuevos con mejores resultados. ¿Por qué? Porque fomenta la investigación. El hecho de que que si yo tengo un descubrimiento nuevo, sea el único productor durante 20 años, me va a generar bastante beneficio. Asimismo, los derechos de propiedad, pues entonces incentivan a que la gente sea innovadora, que la gente saque a relucir, si es un escritor de novelas, que escriba novelas muy buenas para que pueda venderlos. ¿Qué es muy importante aquí? Que hay que tener en cuenta que esto en cuanto a uno dice, pero ¿cómo es un monopolio un escritor de novela? Claro, el escritor de novela, el monopolio sería el monopolio de 100 años de soledad. Eso es un monopolio de un solo producto, solo para Gabriel García Márquez, el dueño del monopolio de 100 años de soledad, o quien quiera que tenga los derechos de propiedad de esa novela. Es en cuanto a monopolios creados por el gobierno. Entonces tenemos que entender que depende de cómo esa persona, esa empresa, ese agente tiene tanto poder político para hacer que la política se mueva en favor de ellos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otra forma dijimos que tenían los monopolios para crearse? ¿Qué otra manera? ¿Cuál es la otra barrera de entrada? Pues entonces algo que llamamos monopolios naturales. Habíamos dicho que era cuando se tenía en el proceso de producción un recurso clave, cuando se tenía un costo, se podía producir a un costo menor que si hubieran bastantes productores. Entonces, para entender esto, primero tenemos que entender qué es un monopolio natural. La definición nos dice que un monopolio natural es un monopolio que surge cuando una sola empresa ofrece un bien o servicio al mercado completo, no solo a un sector del mercado, sino que esa sola empresa es capaz de suplir todo el mercado a un costo menor del que tendrían varias empresas. Es decir, yo solo produciendo le salgo más barato a la gente que tenga los productos solo yo produciendo. ¿Por qué? Porque mis costos son menores que si hubieran varias empresas. ¿Por qué? Porque vamos a mirar primero a cómo sería la parte gráfica. Entonces, entendimos que es un monopolio natural, el monopolio que surge cuando solo una empresa ofrece un bien o servicio con un costo mucho menor que el de varias empresas. Esto es importante que anoten la definición. Como les he dicho, hagan de cuenta que están en la clase normal y ustedes tienen que ir anotando todo lo que yo les voy escribiendo y lo que vamos haciendo para que después lo entiendan mejor y lo tengan en su cuaderno. ¿Listo? Para ello, entonces vamos a ver cómo funciona el monopolio natural. Entonces, nosotros sabemos que la curva de costo total promedio tiene forma de ¿qué? De U. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de que tiene un costo menor del que tendrían otras empresas, estamos hablando de que esta empresa,
cuenta con una curva de costo total promedio así, de esta manera. Ahora, si lo avanzamos para acá, pues obviamente como tiene forma de U, pues entonces esta curva crecería, este es el costo total promedio, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Como esa empresa tiene esa curva de costo de esa manera, eso quiere decir que, ¿qué? Recordemos que cuando una empresa, supongamos que yo produzco aquí en Q1, a este nivel de, vamos a hacerlo aquí con el lapicito, a este nivel de producción, estos son mis costos totales. Supongamos que son líneas rectas, punticos o líneas rectas o lo que sea, a estos costos, ¿sí? Cuando yo produzco mayor cantidad por acá, pues supongamos por ejemplo por acá, estas se me quedan muy recticas, esto es por aquí, cuando yo produzco ya aquí, si se dan cuenta, producir más me sale más barato. Recordemos que cuando una empresa al aumentar su producción tiene costos totales promedio menores, se llama economías a escala. Cuando yo produzco más y al producir más me sale más barato. Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir que para cualquier cantidad de producción, una mayor producción de esa empresa, para cualquier producción, cualquier cantidad de producción, una mayor cantidad va a ser producida a un menor precio. ¿Qué pasa? Si hubieran más empresas, pues mis costos totales promedio aumentarían, serían más altos. Un ejemplo de eso, para que lo tengan, para que lo veamos más claro, ya lo habíamos dicho en la clase en algún otro momento, es el monopolio de la distribución del agua. Monopolio de la distribución del agua. ¿Por qué de la distribución del agua? Porque supongamos, estamos hablando de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la empresa que suministra el agua a Bogotá? Ya sabemos que es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. ¿Qué pasa si tuviéramos dos empresas que distribuyan el agua a Bogotá? Pues nos enfrentaríamos con un problema muy grande de que las dos empresas deben construir sus redes o las redes de tuberías para poder prestar el servicio en toda la ciudad. ¿Qué generaría esto? Si compitieran dos empresas por eso, pues cada una tiene que pagar los costos fijos de construir una red. Eso va a llevar a que el costo total promedio del agua pues va a ser más bajo si solo una construye una sola red, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Supongamos que usted está en su casa y usted dice, no, yo no quiero con la empresa de acueducto de Bogotá, yo me voy a pasar a la empresa de acueducto de Chía que también tiene red en Bogotá, no sé. ¿Qué tendría que hacer ellos para obtener el suministro de agua para usted? Ellos tendrían que romper toda la tubería en su casa, poner nuevas tuberías, la tubería de ellos y buscar hacer si hay una conexión directa con su casa. Si no, tendrían que igual romper la calle, hacer toda la conexión para que las empresas, para que el agua pudiera llegar hasta su vivienda. Por lo tanto, eso no tiene sentido el hecho de tener dos empresas que produzcan al mismo tiempo un servicio que una sola empresa puede producir a costos menores. Y al tener costos menores, ¿qué pasa? Pues la población se va a ver beneficiada porque no va a tener costos tan altos. ¿Listo? Esa es como la parte importante ahí. ¿Qué pasa? Esta forma de monopolio lleva a que la mayoría de empresas, la mayoría de monopolios son atractivos. ¿Por qué? Porque un monopolio cualquiera, al verse que puede tener beneficios de las empresas por entrar al monopolio, por entrar a competir contra ese monopolio, esto puede, obviamente genera interés en las personas porque las personas quieren maximizar sus beneficios de la otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un monopolio es natural, la posibilidad de que otras empresas entren a ese mercado es mucho menor. ¿Por qué? Porque por lo general las empresas cuando están protegidas por el gobierno reguladas, en algún momento le acaba la protección, la regulación, cuando tienen un recurso clave, pues con el paso del tiempo de pronto se pueden conseguir también esos recursos claves, pero cuando el monopolio es natural, los beneficios hacen que no sea atractivo para las empresas. ¿Por qué? Porque este monopolio natural tiene bueno, acá, sin que me coja eso. Acá, este monopolio natural
tienen acá una curva de costos que es mucho menor a otras empresas. Si otras empresas, por ejemplo, decidieran entrar como monopolio acá, tendrían de pronto esta curva. No, esperen, le pongo aquí curvita. Tendrían de pronto esta curva de costos en forma de U. ¿Qué pasa? Ellos entrarían con costos mayores que los costos que ya tiene una empresa, por lo tanto entrarían ya que perdiendo si se comparan con esta empresa, y sería muy difícil para ellos llegar a este nivel. Aparte de eso, cuando ellos entren, se ve de pronto muy atractivo cuando un monopolio es el dueño de todo el mercado, pero cuando entra otra empresa, ¿qué sucede? Pues que esta empresa ya el mercado se va a segmentar y no los dos van a poder producir de la misma manera. Por lo tanto, ya también sus beneficios van a ser menores que los que esperaba él si todo el mercado pudiera él de pronto tocarlo de alguna manera. Por lo tanto, entonces, esto es muy importante de que el monopolio natural es el menos atractivo para las empresas para que decidan hacer la competencia. Muchas veces el tamaño del mercado, vamos a notar eso que es importante, el tamaño del mercado, ese tamaño del mercado también el tamaño del mercado también puede determinar si una industria es un monopolio natural o no. ¿Por qué? Porque si usted puede satisfacer todo ese mercado solito a costos más bajos, entonces es monopolio natural. Pero si hay parte del mercado que el mercado es tan grande que usted igual no puede satisfacer, ahí está la oportunidad de que venga otra empresa que de pronto también puede llegar a ese segmento del mercado que está faltándole un proveedor, puede llegar incluso con costos menores que los suyos para ese segmento del mercado. ¿Listo? Entonces eso es muy importante de los monopolios del mercado. Entonces ya vimos cómo los monopolios se pueden crear con estas tres barreras de entrada. ¿Sí? Cuando los recursos claves son de un único dueño, cuando el gobierno puede regular para crear derechos exclusivos y cuando en el proceso de producción tenemos costos menores que lo que podrían tener varias empresas si produjeran. Eso se llama un monopolio natural. Ahora, como ya entendemos cómo se podrían generar los monopolios, vamos a ver entonces cómo toman los monopolios las decisiones de producción y de fijación de precios. Ya sabemos, signo de pregunta. A ver cómo se hace el signo de pregunta acá. Ya sabemos que los monopolios pueden fijar el precio por encima del costo marginal, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto ellos pueden decidir eso? ¿Cómo toman los monopolios sus decisiones de producción y fijación de precios? Entonces, acá tenemos que tener presente dos cosas. ¿Cuál es el objetivo de esto que vamos a hacer? O por qué lo estamos haciendo esto. Ya sabemos cómo surgen y este análisis nos va a llevar a dos conclusiones o que podamos responder dos afirmaciones o dos preguntas. La primera es si son deseables los monopolios con esto. Porque podemos hablar de que existen los monopolios, cómo funcionan, cómo toman sus decisiones, pero la pregunta es si son deseables para el mercado o no son deseables. Segundo, si no llegaran a ser deseables, ¿qué podría hacer el gobierno para enfrentar a los monopolios? Esas son las dos cosas que quisiéramos como averiguar en esta partecita de cómo toman las decisiones de producción y fijación de precios. Ya sabemos que una empresa competitiva los toma de cierta manera, ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo los monopolios toman esas decisiones. Entonces, para entender esto podemos mirar primero diferencias claves entre el monopolio y la competencia perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿cuál es la diferencia? Piensen ustedes allá en su casita. ¿Cuál es la diferencia principal entre el monopolio y la competencia perfecta?
¿Cuál es la diferencia principal? Sí, ya sabemos que me van a decir que, o están pensando que, profes, que son muchas empresas en competencia perfecta y en monopolio solo es uno. Sí, pero más que eso, si nosotros nos ponemos a pensar, un monopolio tiene algo muy importante que puede que así fuera una sola empresa, si lo tuviera, si se comportara como una empresa de competencia perfecta, no habría mucha diferencia. Y es que la empresa de competencia perfecta es tomadora de precios. Ella no puede alterar los precios. ¿Por qué? Porque es algo insignificante en comparación con todo el mercado. En cambio, el monopolio sí puede crear los precios. El monopolio es un creador de precios. Por lo tanto, la diferencia principal del monopolio con las empresas de competencia perfecta es la capacidad que tiene este monopolio de influir en el precio de mercado. Ahora, ¿cómo puede influir un monopolio el precio de mercado? Simplemente puede decir, yo cambio el precio y punto porque me da la gana eso el monopolio. No, ya sabemos que las empresas no pueden cambiar el precio. ¿Cómo recuerdan cuando hablamos de la OPEP y cómo hicieron ellos para alterar el precio de mercado? Pues simplemente lo que hicieron es que reducir las cantidades que están en el mercado para alterar el precio de mercado. Entonces, el mecanismo de alteración de los precios, ¿cuál es? Las cantidades producidas por el monopolio. Las cantidades producidas por el monopolio. Entonces, ¿qué pasa? Como en competencia perfecta, la empresa es pequeña, no tiene poder de mercado. Y ese poder de mercado es como podemos afectar los precios del mercado, pero el monopolio sí tiene oportunidad de cambiar los precios del mercado alterando sus decisiones de producción. Entonces nos dice el libro que una forma de analizar la diferencia entre la empresa competitiva y el monopolio es examinando la curva de la demanda que tiene cada empresa. Como vimos en el tema anterior, ¿cómo es la curva de demanda de una empresa? Ahora miren, atención aquí porque la voy a poner porque después van a decir, profe, pero luego no habíamos dicho que era otra cosa. No, aquí lo voy a poner. Curva de demanda de empresa competitiva. Si se acuerdan bien, cuando hicimos la forma en cómo maximizaban sus beneficios las empresas, habíamos determinado que la empresa competitiva, habíamos determinado una cosa, que a un nivel de precios, vamos a decir que a este nivel de precios, la empresa decidía producir aquí donde corta con el costo marginal. Se supone que ahí también pasa la curva de costo total promedio, pero entonces decíamos que como yo puedo vender lo que yo quiera a este precio, pero yo decido vender aquí donde me corta con la curva de costo total promedio y con el costo marginal. Ese es donde yo decido, pero yo puedo vender cualquier cantidad a ese nivel de precios. Por lo tanto, como a ese nivel de precios yo decido vender lo que yo quiera, para esa empresa, atención, para esa empresa competitiva, la curva de demanda, ¿cómo va a ser? Pues horizontal. A ese nivel de precios me va a comprar ¿qué? Pues lo que yo produzca, donde yo quiera producir, eso es lo que me van a comprar. ¿Qué pasa? Pues de qué dependo, no es tampoco una decisión arbitraria que yo decida producir aquí y me compran aquí, no es una decisión arbitraria, depende del costo marginal, con donde se interseca con el precio de mercado y de la curva de costo total promedio que sea la misma en el que corten el punto mínimo con el costo marginal y el precio, que es la escala eficiente de producción. Por lo tanto, la demanda de una empresa perfectamente competitiva es que es una curva perfectamente horizontal. Y pongámosle lógica. ¿Qué pasa? Como una empresa competitiva compite con infinitas empresas en el mismo mercado competitivo y recordemos que sus productos son exactamente iguales,
la empresa competitiva tiene muchísimos sustitutos, infinitos sustitutos. ¿Qué pasa si yo subo el precio? Pues entonces nadie me compra. Todo el mundo, si subo el precio un poquito, pues todo el mundo se va, como no hay arbitraje, todo el mundo se va a comprar al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es perfectamente elástica, ¿sí? La reacción ante cambios en los precios, en las cantidades, es que infinita, perfectamente elástica. ¿Listo? Por lo tanto, la curva de demanda de una sola empresa competitiva es una línea perfectamente horizontal. ¿En dónde? Pues en donde está ubicado el precio. ¿Y cómo va a ser entonces la curva de demanda del mercado, de un mercado competitivo? Pues ya lo sabíamos, es una curva de demanda. Y esto, entonces, volvamos primero acá esta. Va a ser una curva de demanda con las propiedades de la demanda. Porque es que, porque ya es la curva de todo el mercado. ¿Sí me entienden? Vamos a borrar esto para que después no digan que yo se los puse ahí, que este dijo esto y que no sé qué no. De mercado competitivo. Esta es mi curva de demanda del mercado competitivo. ¿Listo? Entonces, así, digamos, aquí vamos a entender una diferencia entre la curva de demanda, entre el monopolio y la empresa competitiva, y es por la curva de demanda. ¿Por qué? Porque esta es la curva de demanda del mercado competitivo. La curva de demanda de una sola empresa es perfectamente horizontal. Acabamos de explicar por qué. ¿Cómo sería la curva de demanda del monopolio? Ahí está la pregunta. La curva de demanda del monopolio, la de una sola empresa del mercado competitivo, es perfectamente horizontal, perfectamente elástica. La curva de demanda de un monopolio, pues, ¿cómo va a ser? La voy a pintar de amarillo. Esta misma. Ahora me molesto esto. Esta misma. ¿Cómo así que es la misma de un mercado competitivo? Pues claro, pongámosle lógica, muchachos. La curva de demanda del monopolio, como es la única empresa que proviene en el mercado, ¿qué es? Pues la misma curva del mercado, ¿sí? La misma curva del mercado es la curva de demanda del monopolio. Entonces, ¿qué pasa? Esta curva de demanda, ¿qué tiene? Esta curva de demanda contiene, por decirlo así, las propiedades de una demanda normal, pendiente negativa. ¿Por qué? Si aumenta el precio, ¿qué pasa con las cantidades? Vamos a poner aquí los ejes para que después me digan que no pongo los ejes. Aquí esto es Q, vamos a ponerlo de negrito. ¿Qué pasa con las cantidades? Las cantidades acá y el precio acá. ¿Qué pasa cuando yo aumento el precio? A medida que aumento el precio, mire, la cantidad va disminuyendo, la cantidad va disminuyendo. Así se comporta esto, y vamos a cambiar acá esto para que después me digan, esta curva de demanda de cuál es, de un monopolio. Esta es la curva de demanda del monopolio. Cumple con las características de la demanda. Cuando aumenta el precio, cae la demanda. Pero cuando el precio se reduce, cuando las cantidades aumentan, ¿qué pasa? Al haber abundancia, pues el precio cae. Entonces, por lo tanto, se cumple la ley de la oferta y de la demanda y las características de una demanda. Esta es la curva de demanda de un monopolio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿hasta dónde fijan los precios? Miren, aquí, bueno, voy a quitar esto. ¿Hasta dónde fijan los precios? Porque tenemos que saber cómo toma la decisión del monopolio y hasta dónde decide él fijar los precios. Él los puede fijar muy altos, pero ¿qué pasa? Por la misma ley de la demanda, ¿qué pasa? No va a vender casi nada. ¿Por qué? Porque los precios están bastante altos y por más monopolio que sea, él no va a poder alterar las decisiones de consumo, a menos, ya sabemos, que si fuera un insumo de primera necesidad, como para los diabéticos, la insulina, que ya sabemos cómo es la demanda de insulina, perfectamente vertical, perfectamente inelástica. Ante un cambio en los precios, no cambian las cantidades. ¿Por qué? Porque la gente igual necesita insulina. ¿Listo? Entonces, ¿hasta dónde podría decidir él dónde poner?
No sabemos, por ahora no sabemos, pero sí sabemos que es un punto sobre esta curva que él decide poner los precios. No un punto por fuera, porque no está en sus posibilidades. Él decide poner en un punto donde ¿qué? Donde primero maximice sus beneficios. Entonces tenemos que entender cómo maximiza beneficios el monopolio. Van a entender hasta qué punto decide él tener los precios. Pero no, él no decide poner los precios porque si no, es más bien hasta qué punto decide producir para que ese nivel de precios se ajuste con su maximización de beneficios. Eso es lo que vamos a tratar de entender. Obviamente vamos a ver algo muy claro que ya lo había dicho, que ese precio va a ser ¿qué? Mayor al costo marginal, porque si no, porque la idea del monopolio pues es también sacar los mayores beneficios posibles. ¿Listo? Espero que haya quedado claro hasta ahí. Y entonces vamos a borrar esto. Y vamos a hacer vamos a ver entonces cómo, para entender cómo se maximizan los beneficios, tenemos que primero entender entonces, igual que competencia perfecta, cómo funcionan los ingresos de un monopolio. Para ello, vamos a hacer lo que ya nos gusta siempre, que ya se lo saben de memoria, y es una tablita. Esta tablita, a ver si me escribe esto. No, esto es seleccionar. Ya aquí. Esta tablita, entonces vamos a suponer, primero, pongámoslo aquí más bien, que hay un pozo de agua. Como ya lo habíamos dicho, existe un solo pozo de agua y en ese pozo de agua necesitan sacar galones de agua. ¿Listo? Entonces, en efecto, tenemos aquí primero, otra vez me está mamando gallo. Entonces, primero, en la primera columna que vamos a tener las cantidades de producción. ¿Listo? Ustedes allá en sus cuadernitos van a tratar de dejar esto, voy a hacerlo con la letra mucho más pequeña para que podamos escribirlo acá. Espero que se vea bien allá, muchachos. Y en las cantidades, pues entonces vamos a ver cuántas cantidades puede producir acá el monopolio. Entonces vamos a decir que las cantidades, los galones de agua van de 0 a, van a tratar de dejar un renglón entre casillas. Aquí yo no lo puedo hacer, pero ustedes en el cuaderno sí lo pueden hacer. Un renglón entre casillas. Vamos a producir de 0 a 8 galones de agua. ¿Listo? Por lo visto, acá yo lo que voy a poder hacer es agrandar esto un poquito más porque igual si me cubo porque no era tan largo. Listo, perfecto. Tenemos cantidades de galones de agua de 0 a 12. El precio, importante, aquí vamos a empezar a ver las diferencias entre el monopolio y la competencia perfecta. Pongan mucho cuidado, muchachos. Si no, devuélvanlo para que vuelvan ahí donde dije pongan mucho cuidado, para que pongan mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería aquí? En la segunda columna vamos a poner el precio. ¿El precio cómo funciona? Cuando yo vendo 0 galones, ¿cuánto es el precio? Vamos a decir que 0 galones va a estar a un precio de 11.000 pesos, 11 dólares, lo que ustedes quieran decir. Cuando yo vendo un galón, ¿cambia el precio? Entonces, recuerden, aquí está lo importante. En competencia perfecta habíamos puesto el ejemplo de las hamburguesas. Cuando usted, mi hijo, quiere vender, produce las dos hamburguesas, le cambia el precio. No, el precio de venta no cambia. Pero ¿por qué? Importante, lo acabamos de ver. Porque la demanda de una sola empresa es que perfectamente horizontal. Pero como en el monopolio tenemos una demanda con pendiente negativa, ¿qué pasa cuando yo aumento la producción? Recuerden, como vemos ahorita, pues entonces al aumentar Q, P va cayendo. Aumento Q, cae P. Aumento Q, cae P. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando produzco ya otro galón? Ya el precio no es 11, sino 12. Digo 10, perdón. Voy a quitar el signo de pesos porque me apereza. Luego 9, luego 8, luego 7, luego 6, luego 5, luego 4, luego 3. Y ya tenemos nuestra columna de precios. ¿Listo? Esta es nuestra columna de precios. ¿Listo? Esta es nuestra columna de precios. ¿Cómo se calculan los ingresos totales de un productor? El ingreso total, ya lo sabemos. El ingreso total va a ser ¿qué? P por Q. ¿Cuánto vendo por la cantidad que
¿cuánto vendo por el precio al que lo estoy vendiendo? Entonces, ¿cuántos son mis ingresos totales cuando no vendo ningún barril, ningún galón de agua? 0. ¿Cuántos son mis ingresos cuando vendo 1? 10. ¿Cuántos son mis ingresos cuando vendo 2? 18. Y así hasta que completamos la tablita. 4 por 7, 28. 30, 30, 28 y 24. Esto es lo que me da esta tablita. ¿Listo? Aquí me queda esta tablita. Estos son los ingresos de la empresa a cada nivel de producción. Miren, entonces acá se ven, lo estoy tratando de hacer muy simétricamente para que lo tengan presente. ¿Listo? Recuerden, ingreso total como es, precio por cantidad. Esta columna es el resultado de multiplicar la columna 1 con la columna 2. ¿Qué más calculamos cuando estábamos hablando de competencia perfecta? El ingreso total promedio. El ingreso total promedio. ¿Qué habíamos dicho del ingreso total promedio? Que el ingreso total promedio, ¿cómo se calcula? Voy a ponérselos aquí a pesar que ya se lo deberían saber. Va a ser mi ingreso total dividido ¿qué? A ver, ¿cuál es acá? Dividido mi cantidad. ¿Por qué? Porque es un promedio, como bien lo habíamos dicho. Es, mirar, este ingreso lo divido en cuánto produje y sé cuánto recibo en promedio por cada bien que produzco. Entonces, ¿cómo me da esto? Pues cuando produzco 0, pues 0. Cuando produzco 1, mi ingreso total promedio es 10. Cuando produzco 2, 18 dividido 2, 9. Luego 24 dividido 3, 8. Y ya nos damos cuenta que es 7, 6, 5, 4 y 3. Entonces, primera cosa importante que vemos que se está como cumpliendo aquí, por decirlo así, que cuando yo produzco en un monopolio, sí se cumple que el ingreso total promedio es que igual al precio. ¿Se dan cuenta? Obviamente a partir de la producción de uno, ¿no? Aquí no tengo producción. Es más, aquí ni siquiera es 0. Aquí voy a borrar esto porque obviamente van a decir, eso no es 0, es indeterminado. Bueno, y vamos a poner ¿qué? Rayita, a ver si me queda una rayita. Exactamente, muy bien. ¿Listo? Y aquí 10, 9, 8, ¿se dan cuenta? Todos tienen su relación. ¿Listo? Entonces, ese es el ingreso total promedio. Y vamos a hacer la otra curva que también nos interesó la otra columna, perdón, que también nos interesó cuando hicimos el costo, competencia perfecta, y es el IMG. IMG no es imagen, señores y señoritas, es ingreso marginal. Recuerden, esto es la variación o el delta de los ingresos totales. Voy a poner en minúscula esto, variación del ingreso total sobre la variación de la cantidad, es decir, cuánto varían mis ingresos totales, cuando varía mi cantidad de producción. Ese es mi ingreso marginal. Entonces aquí, ¿esto dónde va? Esto va entre filas. Ya ahorita lo voy a cuadrar para que quede entre filas. Cuando paso de 0 a 1, ¿cuánto varía mi ingreso total? Mi ingreso total era 0, pasó a 10, es decir, que tuve una variación de 10. Luego, cuando pasamos de 1 a 2, ¿cuánto varió? 8. De 10 pasó a 18. Cuando variamos de 2 a 3, ¿cuánto varió? 6. Luego 4. Luego 2. Luego 0. Luego menos 2. Y luego menos 4. Este es mi ingreso marginal. ¿Listo? Es decir, cuánto varió, y vamos a tratar de ponerlo aquí entre casillas cuando paso de 0 a 1. Voy a dejar esto, bueno, así. Para que lo vean un poquito, bueno, aquí lo voy a dejar aquí entre casillas, ¿listo? Para que vean que es como cuando paso de 0 a 1, este está entre casilla. Aquí voy a ponerles lineecitas, más bien para que después me digan que no entienden. Entre 0 a 1, 10. Luego aquí listo. Traté de hacerlo entre casillitas
para que vean que cuando paso de 6 a 7, mi ingreso marginal es ¿cuánto? Menos 2. Y cuando paso de 7 a 8 es de menos 4. ¿Listo? Es decir, de aquí podemos concluir o determinar varias cosas. La primera, si representáramos las dos primeras columnas gráficamente, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una curva de demanda. ¿Qué puedo hacer yo con QIP? Pues la curva de demanda a nivel de precios, cantidad de producción. Y eso me daría ¿qué? Me daría una curva de demanda con pendiente negativa, porque a medida que cae el precio aumenta mi cantidad. Eso es muy